Hola, bienvenidos a Hacer Salud de Emoción. Soy Patricia y me da mucho gusto que estén con nosotros. Nuestra plática del día de hoy es emociones y sentimientos. Hay una película que me puede encantar intensamente. No sé si la vieron, si no la han visto, véanla. Se las cuento un poquito. En esta película habla de una niña, ¿no? Y de su proceso de crecimiento, pero específicamente dentro de este proceso de crecimiento habla de cómo se va desarrollando y va interactuando con las sensaciones del mundo, con las experiencias del mundo y sus reacciones a nivel interno, es decir, sus emociones. Y estas emociones están planteadas como unos personajes, busquen a tristeza, a furia, a, al asco, alegría. Cada uno de estos personajes muestra una de las emociones y estas emociones van teniendo una función en la vida de la niña. Bueno, pues esto y la vida cotidiana es exactamente lo mismo. Es decir, todos venimos dotados al mundo de ese paquete de emociones. ¿Por qué? Porque por medio de ellas vamos interpretando nuestras experiencias y vamos interactuando y conectando con el mundo. ¿Cómo o a partir de qué? Bueno, pues básicamente venimos dotados de receptores que son nuestras sensaciones. Y estas sensaciones tienen relación con nuestros sentidos: gusto, oído, olfato, vista, tacto. A través de nuestras sensaciones corporales y a través de nuestros órganos de los sentidos, vamos recibiendo todas las sensaciones a las cuales estamos expuestos desde el segundo uno en el que nacemos. Y desde ese segundo uno en el que nacemos, empezamos a buscar la forma de clasificar, por decirlo de alguna manera, y de interactuar con esas sensaciones. Cuando somos súper chiquitos, es decir, bebés, pues somos invadidos por todas esas sensaciones. Nacer es rudo, la verdad, porque de venir de un ambiente controlado, cálido, en donde estás protegido, sales a la jungla. ¿Por qué la jungla? Porque estás expuesto a todo absolutamente. Y esa exposición además tampoco hay un filtro o una interpretación de lo que está pasando ahí afuera. Entonces es un poco abrupto. Si lo pensamos realmente, es una experiencia ruda esto del nacimiento. Y bueno, pues vamos poco a poco ganando experiencias y vamos poco a poco filtrando esas sensaciones y dándoles un sentido. Esto son las emociones básicamente, darles sentido a esas sensaciones que vamos percibiendo toda la vida. A partir de esta interpretación de estas sensaciones, vamos a tener reacciones tanto muy básicas como vamos a ir elaborando estas reacciones conforme vamos aprendiendo a reconocer nuestras sensaciones y nuestra forma de reaccionar a las mismas. Porque no reaccionamos, no siempre, en realidad eso de no reaccionamos sonó muy absolutista y es una verdadera mentira. No siempre reaccionamos igual a las sensaciones que voy teniendo. El problema es que no siempre soy como muy consciente o completamente consciente o nada consciente de mis sensaciones. ¿Por qué? Híjole, esto tiene un contexto cultural, la verdad, y tiene que ver con nuestra sociedad y tiene que ver con el ambiente en el que crecemos y tiene que ver con la información que vamos recibiendo de nuestro medio directo, es decir, nuestra casa. Tiene que ver con los mensajes que vamos obteniendo a nuestro alrededor.
tiene que ver con la información que vamos obteniendo también. ¿A qué me refiero? Híjole, hay frases que parecen completamente inofensivas y parecen ser muy educativas, de verdad. Por algo se han escuchado durante años. Sin embargo, son frases que mutilan de alguna manera nuestra relación con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? ¿A quién no le dijeron de chavito? ¿O quién no ha escuchado en algún momento? ¿O hasta ha utilizado frases como los niños no lloran? Las niñas calladitas se ven más bonitas. Es que estaba pensando también en una frase del enojo. Ahí en buena onda, si se acuerdan de alguna frase célebre relacionada al enojo, estaría padrísimo que me la escribieran, porque por más que pensé en una, la verdad es que no. Y aunque sé que el enojo es una de las emociones que también se reprimen sin ton ni son, porque pareciera que tener emociones y que dejarnos sentir y que dejarnos contactar con nosotros mismos es una enfermedad rara o es una especie de estigma o no sé. ¿Por qué? Porque nos enseñan a hacer una mutilación bien bizarra de nosotros mismos. Nos enseñan como a dicotomizar y a convertirnos en un alien que tiene las emociones por un lado, el pensamiento por el otro, el cuerpo por el otro y el ser, es decir, la parte espiritual, en otro lugar. Y que yo sepa, todo está en el mismo paquete. En serio, cuando me levanto en la mañana no veo una nube al lado de mi cabeza con mi cerebro, tampoco veo una nube al lado de mi pecho con el corazón y así. O sea, todo está en el mismo paquete. Por tanto, somos seres que estamos compuestos o estamos diseñados para actuar con todo eso, con la sensación, con la emoción, con el pensamiento, con la experiencia, con todo. Y desde ahí poder relacionarnos con el mundo y poder interpretarlo y poder interactuar. Al final es un vaivén en la experiencia. Pero lamentablemente esto no siempre es bien visto o no siempre es fomentado. Entonces, vamos a hablar específicamente de las emociones. ¿Cómo podemos definirlas y qué son? Y entonces, ¿qué son las emociones? Bueno, de forma concreta estamos hablando de una respuesta adaptativa orgánica que se genera como respuesta a los estímulos externos que percibimos mediante nuestros órganos de los sentidos. Ahora, ¿para qué sirven? Existen diferentes clasificaciones. Hay autores que manejan 6 emociones básicas, hay autores que manejan 4 y hay otra clasificación que maneja 5. Voy a hablar de esta clasificación, que es la que a mí me gusta más. Las emociones básicas entonces las podríamos nombrar en una palabra: matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Cada una de estas emociones va a tener una función en específico y nos va a permitir responder y adaptarnos a las situaciones que nos están pasando en el entorno o que estamos viviendo de una manera más fluida, siempre y cuando, claro, podamos darnos el tiempo o aprendamos a reconocer las sensaciones que acompañan esta emoción. Porque no es que de pronto se encienda un foco y listo, ya nada más ahí está la emoción y ya sé qué hacer con ella. No, como ya mencioné anteriormente, todo empieza por un estímulo que se genera en el entorno.
Entonces, este estímulo va a generar una sensación física y de esa sensación física voy a hacer una interpretación a la cual llamamos emoción. Empecemos por el miedo. El miedo es una emoción adaptativa que nos permite mantenernos vivos, básicamente. La realidad es que si no tuviéramos el miedo, le perderíamos el respeto a muchas cosas y entonces haríamos cosas que, sin darnos cuenta, atentarían en contra de nuestra vida. Por ejemplo, cuando hay un siniestro o cuando hay un evento natural, un temblor, por ejemplo, lo primero que voy a sentir en general es miedo. Y el miedo lo que me va a generar es una respuesta de huida. ¿Para qué? Para ponerme a salvo y salvaguardar mi vida. Al final ese es su objetivo. ¿Cuál es el problema con el miedo? Que muchas veces este miedo ya no es una respuesta adaptativa a la situación que estamos viviendo. Empezamos a generar miedos irracionales y estos miedos irracionales que vienen de ideas y de experiencias nos van a paralizar. Por ejemplo, ay no, es que ¿cómo crees que voy a empezar ese proyecto yo? O sea, pues la verdad es que nunca se me había ocurrido, es algo que nunca he hecho y qué tal que no sale o qué tal que me sale mal o qué tal que no es lo que la gente esperaba y así empieza una serie de ideas, eslabón tras eslabón tras eslabón, que nos va a ir paralizando y entonces vamos a ir perdiendo la intención de hacer cosas. Ese tipo de miedo para nada es funcional y es muy común porque terminamos teniendo miedo de nuestros miedos, por paradójico que suene, y es más común de lo que pensamos. Digo, simplemente lo voy a poner en mí. Para empezar este podcast no tienen una idea de todo lo que me tardé. ¿Por qué? Porque empecé con una serie de ideas que al final se traducen como miedo de, ay, pero ¿sí estaré estructurando las cosas correctamente o no? ¿Y si qué? ¿Y si nada? Al final estaba anteponiendo esas ideas a realmente lo que me lleva a hacer esto, que es alegría y amor. Básicamente esas dos emociones son las que me impulsan a hacer este podcast. Vamos a hablar de la alegría. Entonces, ¿qué es? Es una emoción que nos permite conectar con nuestro entorno, que nos permite fluir, ¿no? Esa risa, esa diversión, esa cosa bonita que se siente de energía, que nos ayuda a conectarnos con el otro de una manera afable, de una manera agradable, que nos permite el contacto y también en muchas ocasiones nos ayuda a salir de un momento que está resultando difícil, de un momento que se volvió denso, que se volvió pesado, que empezó a ser abrumador. Por ejemplo, en algún momento estaba yo platicando con algún amigo y pasó que la conversación nos llevó a cosas como fuertes, ¿no? Y de pronto yo estaba comentando un episodio de mi vida que me hizo tocar con tristeza. Como yo no quería seguir en ese mood en ese momento porque ni le veía el caso ni tenía la intención de que fuera así, entonces hice un comentario de lo más tonto para generar risa o para generar desconcierto y que pudiéramos tanto yo como él conectar
con otro tipo de emoción y seguir disfrutando del momento. También para eso sirve la alegría. Nos ayuda a sacarnos de momentos complicados. ¿Cuál sería la parte no funcional de hacer eso? Que a veces también esta supuesta alegría es una manera de enmascarar la tristeza, es una manera de enmascarar el enojo, es una manera de enmascarar el miedo, porque como no quiero sentir esas emociones porque me son difíciles de procesar, porque me es incómodo estar ahí, pues mejor me voy a otra que me resulta grata, por llamarla de alguna manera. Y no es que esté bien o mal, pero a eso es una forma en la que nos negamos nuestros momentos. En la vida no hay emociones buenas o emociones malas como actualmente se tienden a clasificar. Lo que sí hay es emociones cómodas y emociones incómodas. Sí es cierto, no es tan bonito sentir tristeza, pero la tristeza también tiene una función y también es necesaria. ¿Por qué? Porque me sirve para regresar a mí. Es la manera en la que me doy un impas, es la manera en la que me doy un momento conmigo y me permito procesar un evento, una situación, un momento que me está haciendo triste, que me está haciendo doloroso. Como por ejemplo que la pérdida de un ser querido o la pérdida de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no nada más el que un ser querido trascienda es doloroso o causa tristeza. También causa dolor y tristeza la ruptura de una pareja. También me causa dolor y tristeza cuando se acaba alguna etapa de mi vida y ni siquiera lo vi venir, como un divorcio, como un cambio de empleo o una pérdida de empleo, como un cambio de ciudad, como una pérdida económica, como cualquier cosa que me cambie la vida que yo no tenía planeada y que simplemente ocurrió. Y no solamente me va a sacar de onda, no solamente me va a sacar como de movimiento, ¿no? Nos desestabilizan completamente este tipo de eventos y este tipo de situaciones y es como, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué hago con esto? En esos momentos justo lo que necesitamos es regresar a nosotros, contactar con nosotros mismos para poder procesar el momento, para poder decidir hacia dónde camino. Y la tristeza es esa herramienta que me permite justo hacer ese impas y ese recogimiento para poder contactar nuevamente conmigo. Después tenemos otra emoción que a mí no me cae mal y hay muchas personas que muchas veces nos dicen, no, pero ¿por qué te enojas? O no, ¿para qué te enojas? Híjole, sí creo que tampoco uno puede resolver todo en la vida estando enojado, porque tampoco es efectivo y porque tampoco gestionamos las cosas desde ahí y no encontramos como la mejor solución. Es más bien la reacción inmediata. Pero el enojo tiene una función importante. Al final, lo que me está diciendo en el enojo es decir ya basta, es poner límites, es decir, esto no está bien para mí. Si yo no me permito reconocer mi enojo, entonces este se va acumulando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ese enojo que se va acumulando va a terminar manifestándose de alguna manera en mi cuerpo. Cosas como muy comunes, problemas gástricos. No sé si conocen a alguien o no sé si ustedes mismos, piénsenle, de pronto cuando hicieron un coraje
de verdad interesante, o cuando han ido acumulando pequeños enojos, frustraciones, por llamarlas de otra manera, entonces se va generando como una sensación incómoda en el estómago. Esa sensación incómoda poco a poco se va transformando, por ejemplo, en gastritis. Y así nos vamos si no aprendemos a gestionarla, si no aprendemos a reconocerlo, si no aprendemos a darle su justo lugar a la emoción. ¿Por qué? Pues porque entonces me estoy negando lo que estoy sintiendo, me estoy negando lo que estoy percibiendo. Tampoco se trata de estar iracundo por la vida y reaccionar a trancazos, no. Se trata de poder sentir ese primer ouch en el estómago para poder saber de dónde viene y entonces gestionarlo y actuar de otra manera. Pero si ni siquiera me doy chance de reconocer ese vacío en el estómago, esa incomodidad, ¿cómo lo va a poder gestionar de otra manera? Alguna vez estaba en una terapia corporal y de pronto yo me estaba moviendo, pero no estaba ahí en realidad. Y entonces la persona, la terapeuta, que dirigía el grupo se acercó y me dijo: ¿qué tienes? ¿No estás aquí? Y me empezó a llevar a que aterrizara más los pies y después las manos. Me dijo: ¿qué tienes? Le dije: estoy enojada, pero no quiero estar así porque no quiero reaccionar desde mi enojo. Y entonces la mujer solo contestó: si te niegas estar enojada y si niegas el enojo, solo vas a lograr contestar desde ese lugar que no quieres. A eso me refiero con darle su justo lugar a la emoción y con reconocernos. Es bien importante, de verdad. Por último tenemos el amor. Híjole, esta es una de las emociones más complejas, yo creo. No porque las otras sean fáciles, sino porque tiene demasiadas connotaciones y tiene demasiados significados. Al final, yo no sé si han escuchado que esta frase, un poco parafraseándola, de el amor es lo que nos conecta con el mundo. Pues sí, a partir del amor es que puedo conectar con el otro, es que puedo ver al otro, es que me puedo interrelacionar, es que me puedo sentir y me puedo ver a mí mismo. Y a partir de ahí interactuar con el medio, y poder fluir con él. Hay muchos tipos de amor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el amor que siento por mi gato, que el amor que siento por mi mamá, que el amor que siento por mi pareja, que el amor que siento por mis amigos, que el amor que siento por lo que hago laboralmente, que el amor que siento por la vida. Hay diferentes tipos de amor y también hay diferentes niveles de amor. Y también le damos demasiadas connotaciones. Porque usamos la palabra como muy a la ligera o como muy sin sentido. No sé, o sea, de pronto cuando estamos con una persona realmente lo que tenemos es sí amor, pero del tipo fraternal y no un amor del tipo pasional. Es decir, yo puedo estar en una relación con un amigo y amarlo, pero eso no quiere decir que por amarlo lo veo como hombre, o sea, física, sexualmente hablando. No, lo amo
como mi amigo, ese es el amor fraternal y sí existe. Porque muchos podrán pensar, entre un hombre y una mujer eso no existe. No, claro que existe, claro que se da. Lo que pasa es que justo la concepción del amor tiene tantas aristas que no creemos que pueda haber diferentes dimensiones y a veces catalogamos el amor solamente como el amor romántico o el amor pasional. Y eso sí es amor, pero eso solamente son tipos de amor, no son los únicos que existen. Bueno, y entonces por último hablemos de los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia con las emociones? Bueno, básicamente los sentimientos salen de las emociones, pero no nada más tienen relación con este primer impacto de respuesta al entorno, sino que tienen ya una interpretación, ya está involucrado un proceso cognitivo, ya hay involucrado un proceso de pensamiento, en donde puede haber un recuerdo, en donde puede haber una acción, en donde puede haber diferentes cosas que en conjunto moldean el sentimiento y también tienen la característica particular de que duran mucho más tiempo que la emoción. La emoción es muy fuerte pero es muy rápida. El sentimiento a lo mejor es menos intenso pero dura más. ¿Por qué? Porque lo puede activar cualquier cosa. Por ejemplo, puedo estar como muy tranquila en la playa y de pronto el entorno, el calor, el mar, me recuerda a una persona que ya no está. ¿Por qué? Porque yo tengo una vivencia que está anclada a esa persona en el mar. Y de pronto ese escenario me la recuerda. Y de pronto entonces lo que toco es tristeza. Y esa tristeza no tiene nada que ver con el momento. No tienen realmente que ver con lo que estoy viviendo en ese instante. Tiene que ver con un recuerdo que se despertó en ese momento y en esa situación, pero que no corresponde realmente a la vivencia actual. Eso nos pasa con muchísima frecuencia. Cuando no gestionamos adecuadamente nuestros procesos de vida, nuestras experiencias, vamos haciendo como un pequeño almacén y cualquier cosa que nos saque esa experiencia previa, cualquier cosa que nos saque esa vivencia, nos hace experimentar nuevamente una emoción, pero ahora mucho más prolongada, es decir, ya se transformó en un sentimiento. ¿Por qué? Porque ya es un procesamiento mental, ya no nada más es sensación, lo activa la sensación, pero viene del recuerdo. Pueden ser mucho más intensos o menos intensos. Por ejemplo, pensemos en el enojo. ¿Cuál sería el sentimiento como mucho más intenso? ¿La ira tal vez? ¿Qué otros adjetivos se les ocurren, además de la ira? ¿Cómo sería un enojo chiquito? ¿Frustración tal vez? ¿Qué otros adjetivos se les ocurren? De la tristeza. ¿Qué sería una tristeza chiquita? ¿Melancolía? Puede ser. ¿Qué sería un miedo grandototote? Pánico. Una fobia. Y ya es un miedo irracional, además. ¿Por qué? Porque no tiene sentido.
porque ya no es que me vaya a pasar algo, ya solo es mi interpretación de un recuerdo, de un evento que lo tengo anclado a un presente y desde donde sigo viviendo, en lugar de vivir el aquí y el ahora. Luego entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Aprender a conocernos, aprender a reconocer nuestras emociones, para empezar nuestras sensaciones, aprender a darle su justo lugar a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, aprender a darle su justo lugar a cada una de las vivencias que voy teniendo, a cada uno de los momentos. Pueden ser agradables o desagradables, eso nadie lo quita. Hay cosas que están padres y hay cosas que no. Justo en el budismo hablan de el apego desde este punto de vista. Dicen que nos cuesta demasiado trabajo el vivir en el aquí y en el ahora y el vivir de una forma fluida, por llamarlo de alguna forma, porque estamos demasiado aferrados a nuestras emociones en todo sentido. Si es una emoción que me gusta, porque es un momento que me está resultando agradable, entonces no quiero que termine, entonces no lo quiero soltar y entonces no lo quiero dejar ir. Y entonces voy haciendo un grillete hacia un momento o hacia una persona, porque me niego a perderlo, me niego a que se vaya, me niego a que cambie. Del otro lado tenemos que si tengo una sensación desagradable, una sensación, una emoción que me es difícil enfrentar, que me causa tristeza, que me da dolor, entonces como no quiero tocarlo, trato de patearlo, ¿no? Para poder ahuyentarlo de mi vida de la forma más rápida que pueda. Y entonces no me doy permiso, no me doy el chance de realmente vivir la situación, de realmente procesar el momento, de realmente estar conmigo. Y con el otro también, porque así como no estoy conmigo, pues entonces ¿cómo va a poder estar con otros si ni siquiera puedo estar conmigo? ¿No? Valga la redundancia. Justo en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, en donde estamos encerrados, lo más confrontante es eso. Piénsenlo. ¿Realmente cuánto tiempo del día invierten en buscar cosas que eviten que piensen en ustedes mismos y que eviten que se den cuenta de lo que están viviendo ustedes como individuos, ustedes como personas? No hablemos de la situación o no la situación, no, hablemos de nosotros. ¿Qué me está pasando a mí al quedarme conmigo en la situación que me tocó vivir? Ya sea realmente solo, ya sea en pareja, ya sea en familia, no importa. Pero realmente se han preguntado, ¿qué es lo que está pasando con ustedes en estos momentos? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me puedo aportar como persona? Eso es realmente lo interesante. Eso es lo que vale el esfuerzo revisar. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes nuevamente. Espero les haya gustado. Sus comentarios, por favor, sígueme por Instagram, por Facebook, por Twitter, Ser Salud Emoción. Próximamente por el canal de YouTube. Denme chance, está haciendo todo un proceso de adaptación. Pero sí, también nos veremos por ahí. Y
en las plataformas de Spotify, iTunes, TuneIn, Google Podcast y otras más que se las vamos a poner en Instagram y en Facebook. Pues buenas noches y ha sido un gusto estar con ustedes.